Piedras vivas es el título que hoy he puesto a esta reflexión que quiero compartirles el día de hoy. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y pues sean bienvenidos a Berea en Casa. Y bueno, es cierto, ¿no? No hemos visto piedras que caminen, o que respiren, o que hablen, pero vamos a ver a qué se refiere, qué nos dice Dios en ese sentido. Y para esto vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 4 al 8. Y dice, la piedra viva, dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, la palabra de Dios dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también destinados. Y bueno, aquí menciona entonces que la piedra preciosa, ¿a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, que Él viene a ser ese fundamento, esa piedra angular sobre la cual se construirá una casa espiritual. Entonces estamos hablando de piedras espirituales, de seres espirituales, de miembros de una casa, de un lugar espiritual. ¿Sí? Por eso es que nos dice que nosotros también como piedras vivas, dice el versículo 5, como piedras vivas seremos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptados por Dios. Y que esa piedra viva que fue desechada por los hombres, por su pueblo, por los judíos, y sigue siendo desechada aún, lamentable y tristemente, por mucha gente, es Jesucristo. Pero para Dios dice que es escogida y preciosa, y también lo es para nosotros, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, nuestro modelo de piedra viva es nuestro Señor Jesucristo. Él es esa piedra angular, ese fundamento espiritual sobre la cual cada uno de sus hijos, somos esas piedras colocadas para construir ese templo, ese edificio espiritual donde habita Dios, su Espíritu Santo. Entonces, la piedra, como nosotros dice, no escoge su lugar, ¿verdad? Es colocada por el arquitecto, ¿sí? Por el constructor. Cuando están construyendo una obra, ponen los tabiques, los ladrillos, pero hablando de piedras, porque hay casas construidas por piedras, y las van colocando, el arquitecto las va colocando de acuerdo a su textura, a su forma, y las va colocando y acomodando para producir y generar y construir una construcción fuerte, firme. Entonces, pero la piedra no escoge su lugar, es igual que nosotros. Si Dios nos ha puesto en su iglesia, que somos su cuerpo, de acuerdo a su voluntad. Él es el arquitecto de nuestras vidas y nos va colocando de acuerdo a su voluntad. Entonces nadie es piedra viva por sí mismo, o sea, no tenemos esa vida espiritual por nosotros mismos, ¿no? Sino mismo Dios o Espíritu Santo nos da esa vida espiritual. ¿Para qué? Para ser utilizados en esa edificación de esa casa espiritual que menciona la palabra de Dios, que está construyendo para morada de Dios, ¿sí? En cada uno de nosotros y en conjunto, como un templo
como una casa espiritual. Para complementar este tema, también dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, dice el versículo 19 de Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que ahora somos miembros de la familia de Dios, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, porque así lo dice la Biblia. Dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí nos confirma que somos esa morada de Dios y que somos, cada uno de nosotros somos esas piedras vivas colocadas por Él mismo, ¿sí?, para la construcción de su morada. Qué hermoso y qué importante y qué gran responsabilidad es sabernos piedras, elementos que construimos esa morada de nuestro Señor, de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos trajo al reino, a su reino de su luz admirable, ¿sí?, para formar ese templo y esa morada de Dios por todos nosotros. Por eso somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios, porque somos todos en conjunto, formamos esa morada donde mora el Espíritu Santo y cada uno de nosotros también somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces les decía, la piedra no escoge su lugar, sino es colocada por el arquitecto de acuerdo a la ubicación que Él nos dé, de acuerdo a los planes que Él tenga. La piedra no puede ponerse a discutir, ¿verdad? Yo no quiero estar aquí, yo no quiero que me coloques acá, ¿no? Es voluntad de Dios, el arquitecto, ubicarnos de acuerdo a donde Él quiera, como Él quiera. Mucha gente se queja, ¿no? No está a gusto en la iglesia donde está, no está a gusto con el servicio que da y se la pasa quejándose, ¿verdad? Entonces, no debe de ser así. Cada uno de nosotros somos colocados en un lugar, en una iglesia, ¿sí? Yo estoy colocado en Berea, Morelia, porque ahí me puso el Señor, porque ahí yo estoy siendo útil para la obra de Dios. Vengo a ser una piedra, ¿sí?, viva, colocada juntamente con mis hermanos, ¿sí?, y fundamentándonos en la base que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular y sobre Él vamos construyendo la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, la morada del Espíritu Santo. Entonces, una vez puesta en el lugar destinado, la piedra colabora en el equilibrio de las fuerzas de la construcción de ese templo. La piedra debe de soportar la presión de los bloques que están encima, de las piedras que están encima, y también es soportado también por las piedras que están abajo. Entonces eso tiene un gran sentido, ¿verdad? Que a veces tenemos que soportar la presión de otros hermanos, pero también otros hermanos nos soportan la presión de nosotros. Estamos vivos, estamos generando energía, estamos generando servicio, y bueno, pues eso genera a veces tensión, presión, y que debemos de soportarnos. Por eso nos dice que ahí en Colosenses 3:13, que nosotros debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos siendo parte de una construcción, venimos a ser parte de un cuerpo, de un templo que es de Dios. Así que tenemos que cuidar y soportar a los que están arriba y otros que nos soporten a nosotros para poder ser ese templo hermoso que Dios quiere que seamos. Entonces, las piedras vivas, nosotros como piedras debemos de encajar perfectamente en nuestro sitio. Una piedra mal acomodada, mal colocada, puede desencadenar
un desequilibrio en la estructura. Así que tenemos que cuidar mucho nuestra función, nuestro servicio, el propósito que Dios nos pone en el lugar en el que estemos, para manejar y mantener un equilibrio y una fortaleza estructural de ese edificio, y que seamos útiles. Como piedras, pues tenemos que entender que a veces hay piedras que están al frente de la construcción, que son las que resisten los embates del clima, ¿no? De la lluvia, del viento, del polvo, y son a lo mejor más sacrificadas, ¿verdad? Y así pasa en nosotros como hijos de Dios. En el servicio hay quienes están más expuestos pues a los embates de la vida, y hay quienes no tanto, ¿verdad? Entonces resisten, les digo, resistir el viento, la lluvia, la nieve, el polvo, el sol, en fin, todas esas. Y hay piedras que están colocadas en otra parte del edificio que no están tan expuestas a eso, pero bueno, ¿sí? Finalmente, como decía al principio, el arquitecto, que es Dios, nos va colocando donde Él quiere, y como piedras vivas que estamos construyendo ese templo de Dios, tenemos a veces que estar soportando muchas cosas. Hay piedras que son colocadas en el piso, y que son pisadas, son rayadas, son raspadas muchas veces con el tráfico, el tránsito de la gente. Y bueno, igual así también en el aspecto espiritual, a veces nos toca o les toca a hermanos soportar ese trato duro de la vida. Qué importante es, ¿verdad? Entonces, las piedras cumplimos como piedras vivas diversas funciones de acuerdo al propósito de Dios. En el edificio encontramos piedras macizas, fuertes, otras talladas con filigrana, o sea, con mucho cuidado. Hay piedras claves colocadas en el medio, ¿sí? Las que definen más arriba la construcción. Hay piedras visibles, vemos piedras visibles, bonitas. Hay otras que no se ven, pero que están haciendo su función dentro de la estructura. Hay piedras que son admiradas por todos, hay piedras ocultas que no se notan, ¿no? Hermanos que sirven, que no se ve su servicio, pero hay otros que sí se ve, y pues que tanto unos como otros tienen su propósito. Hay piedras donde resuena la alabanza, que son la alabanza, los hermanos que integran el grupo de alabanza, que nos ministran la alabanza, la adoración. Hay piedras en los vitrales en donde se filtra la luz, ¿verdad? Que también nosotros tenemos que ser luz, ¿verdad? Hay piedras en las puertas en donde nosotros como piedras, como miembros de la iglesia, pues damos la bienvenida a los invitados. En fin, hay piedras humildes colocadas en el piso, hay piedras colocadas en lugares hermosos, donde se lucen, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios. Donde nos haya puesto, en el piso, en el sol, en lugares hermosos, donde sea, todo va a ser para la gloria de Dios. Yo entiendo eso, y sobre todo que entender que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios 2:21, Él es la piedra angular en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces la base es nuestro Señor Jesucristo, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo para que crezcamos y formemos ese edificio donde habita nuestro Dios, su Espíritu Santo, para que sea glorificado. Entonces las piedras que menciona la Biblia somos piedras vivas, somos sus hijos, somos sus miembros, ¿verdad? Y no estamos muertos, somos piedras vivas, no somos piedras muertas que no hacemos nada. Tenemos una función
un privilegio que Dios nos da en ser parte de su templo, de su morada, de su habitación. Yo con esto terminaría mi reflexión, enfatizando mucho que donde Dios nos haya puesto que Él es el arquitecto, hagamos nuestra función, honremos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos que todo lo que somos, lo que tenemos, es gracias a Él, porque de Él vienen todas las bendiciones, por Él son y para Él son. Entonces somos sus hijos, somos su morada, y cuidemos entonces y luzcamos, hagamos que luzcas ese templo, esa habitación, esa morada, donde Dios sea glorificado y exaltado. Así que con esto yo termino mi reflexión. Espero que haya sido de edificación y de bendición para tu vida, y reflexionemos siempre en eso, que Dios mora en nuestros corazones y que somos parte de su pueblo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.